Hola maestras, maestros, directivos, supervisoras, supervisores. Vamos a hablar de la quinta sesión de consejo técnico. Aquí, como puedes ver, está mi presentación para ustedes. Si la quieres totalmente editable, aquí abajo hay un botón que se llama unirte y inscribes al nivel de mis apuntes y la puedes tener totalmente editable, eso y muchos materiales más. Si no, quédate hasta el final del video y entérate cómo descargar esta presentación. Y recuerda, si estás aquí, únete y dale un like. Vamos a iniciar nuestro paso a paso. Lo primero que vamos a hacer es ver la presentación del consejo técnico. Ya saben que siempre tenemos una presentación del consejo técnico escolar donde nos habla que el plan de estudios establece una educación como un derecho humano y por lo tanto es un bien público y este bien público es de interés nacional. Por lo tanto, también es tarea colectiva la viabilidad y el conjunto de transformaciones en todos los ámbitos del sistema educativo. No quiero repetir mucho esta presentación, ya que se centra en rescatar la importancia de estos espacios de diálogo donde supervisoras y directores platican, dialogan, reflexionan en cómo debe ser un mejor acompañamiento para las maestras y los maestros que están frente a grupo. Pero nos vamos a la agenda de trabajo. En la agenda de trabajo nos vamos a encontrar con dos puntos. El primer punto es que ustedes conozcan las características de las y docentes y colectivos que deben considerar para su acompañamiento pedagógico. Sin duda alguna, no puede existir acompañamiento sin conocimiento particular de los docentes. Y preparen la quinta sesión ordinaria de consejo técnico. También tenemos de igual manera dos propósitos. Nos vamos a encontrar con dos propósitos para este consejo técnico. Valorar la importancia de conocer las características de las y los docentes que permitan definir acciones de acompañamiento pedagógico que sean pertinentes. Y organizar la quinta sesión. Tiene que ver, ya saben, la agenda con los propósitos, técnicamente es lo mismo. Aquí ya empiezan las orientaciones para que ustedes descubran estas características y lo primero ya saben es ver y comentar el video de la maestra Leticia Ramírez Amaya y recordemos la sesión pasada. Se busca que ustedes, directivos, supervisores, recuerden la sesión pasada donde reflexionaron acerca de su práctica de acompañamiento pedagógico y también sus concepciones pedagógicas. Asimismo, elaboraron un organizador gráfico que van a recuperar en esta sesión porque la SEP nos comparte 4 organizadores gráficos de diferentes zonas, tanto de Yucatán, Estado de México y Guanajuato, como hicieron ellos su organizador gráfico. Y tú comparando con el organizador gráfico que tienes, vas a reflexionar qué tienen en común los ejemplos mostrados con los que tú tienes. Aquí ya la Secretaría de Educación Pública nos muestra lo siguiente. En estos ejemplos se identifica que la revisión de las planeaciones didácticas y la observación de clases son los dos elementos o las dos acciones de acompañamiento que realizan los directivos escolares y que la retroalimentación, el diálogo o el intercambio de opiniones son elementos inherentes a dichas prácticas. Es decir, el acompañamiento pedagógico se centra en dos elementos principales: planeación didáctica, en este caso de proyectos, y la observación de clase. Analicen los siguientes gráficos donde se muestran dos escenarios. Esto es muy interesante porque estos dos escenarios detonan todo el diálogo o van a detonar todo el diálogo. Vamos a acercarnos un poquito más para que logren ver el escenario A. El escenario A nos habla de una cuestión vertical, donde el de arriba manda y el de abajo obedece. El director va a revisar la planeación didáctica y el docente la va a entregar solamente con un fin administrativo para que en este caso la firmen o la autoricen, ¿no? ¿Cuál es la mirada administrativa para validar, pero quizás no sirva para retroalimentar? Y aquí nos encontramos con el escenario número 2, donde me estoy acercando la pantalla para que lo vean. En este escenario, maestras y maestros tienen una característica primordial: el diálogo y la reflexión sobre la práctica. A diferencia del primer escenario, que está aquí, donde existe la verticalidad,
Aquí, como pueden ver, es un flujo constante de información, es decir, no hay puntos de poder, solamente hay espacios para la reflexión. Ese es el acompañamiento para el diseño de la planeación didáctica. Pero el director conoce las características del docente y también tiene conocimiento del contexto donde quiere realizar este acompañamiento. Tiene algunas preguntas para reflexionar: qué disposiciones tienen los docentes, qué habilidades de conocimientos, cuáles son debilidades y limitaciones y qué dificultades se enfrentan en su práctica docente. Entonces, ahí están esos dos escenarios que detonan la primera parte de la plática, ¿ok? Y también nos dice unas preguntas de apoyo que te van a servir en este caso para reflexionar qué escenario favorece más el plan de estudios 2022. Sin duda alguna, creo que ya todos sabemos que el escenario que favorece es el escenario número 1. Este escenario no es cierto, es el escenario número 2. El escenario número 1 tiene las siguientes preguntas. ¿Cuál es la finalidad de revisar la planeación didáctica en este escenario vertical? Sin duda alguna, la mirada de autorización. Eso es lo que yo reflexiono. ¿Qué tipos de relación se establece entre directivos y docentes? Una relación vertical. ¿Y puede derivarse de esta revisión un verdadero acompañamiento pedagógico? ¿Sí o no es un verdadero acompañamiento pedagógico? Eso lo deciden ustedes en diálogo. El escenario B, que es el que seguramente desea la nueva escuela mexicana, pregunta cuáles son las diferencias entre estos ambos escenarios y qué características tienen entre uno y el otro. Para mí, la principal diferencia está en la capacidad de dialogar que se tiene en el escenario número 2. Maestras y maestros, en el escenario número 2 existe el diálogo, existe la reflexión, y esas dos características hacen el acompañamiento pedagógico. ¿Qué podría hacer una directora o director para transitar del escenario A al escenario B? Pues sin duda alguna comenzar a dialogar, ser un director, un supervisor presente, de esos que no están solamente en oficina, sino que intercambian y dialogan con sus docentes a cargo. Pero aquí tenemos algunos elementos sobre el acompañamiento que plantea Mejor Edu. Estos elementos son claves para realmente saber si hay un acompañamiento docente. El acompañamiento es en un sentido amplio. Se concibe como un proceso con una intención pedagógica que contribuye a la formación continua y situada de docentes y directores. Implica la interacción profesional y sistemática entre figuras educativas. Primer aspecto muy importante: si no hay una interacción y no se sistematiza lo que se está haciendo en el aula, seguramente no habrá acompañamiento docente. De esta manera, ambos, sea director, supervisor, docentes o este flujo constante educativo, si no hay intercambio de saberes, de aprendizaje entre pares o en colectivo, no se va a trabajar en conjunto las orientaciones que se den y seguramente no se va a fortalecer y mejorar la práctica educativa. Entonces, el acompañamiento docente tiene la intención siempre de mejorar la práctica educativa. Seguimos. El acompañamiento va a involucrar para Mejor Edu 3 puntos muy importantes: analizar la práctica y la construcción de alternativas que contribuyan a la solución de problemáticas o situaciones particulares que se presentan en la cotidianidad del aula y la escuela. Número 2. La selección, elaboración o adaptación de recursos para el aprendizaje de acuerdo con situaciones y características de docentes, estudiantes y contexto. Y número 3. El desarrollo o fortalecimiento de la identidad profesional de docentes de nuevo ingreso a la función de docentes en servicio que consolidan su vocación. De esta manera llegamos al punto de una historieta. Recuerden, el consejo técnico u otra historieta. Aquí está una historieta que les va a compartir. Como seguramente estaré subiendo esto que estoy grabando a Spotify, se los estaré intentando describir. Tenemos una supervisora y diferentes maestros, o un director y diferentes maestros. Recuperemos y analicemos críticamente las prácticas de acompañamiento pedagógico, dice la supervisora. ¿Son realmente pedagógicas? Por ejemplo, ¿estamos revisando las planeaciones de las y los maestros para mejorar su enseñanza
o para controlar simplemente su tarea? Ese es el cuestionamiento que avienta la supervisora a los directores. Una maestra responde: es una cuestión clave. Necesitamos distinguir claramente entre las acciones administrativas y el verdadero apoyo pedagógico. Otra maestra responde: este análisis crítico es vital. Debemos preguntarnos cómo nuestras acciones y decisiones impactan realmente en las y los docentes. Escenario número 2, la supervisora vuelve a hablar. Cada docente es único con sus desafíos distintos. Un maestro responde: en mi experiencia, hay algunos maestros que necesitan apoyo en el diseño de planeaciones y proyectos mientras otros en evaluación formativa. Otra maestra también, en tono de pregunta: ¿debemos personalizar nuestro acompañamiento considerando sus características y necesidades específicas? Y seguimos con la participación de la supervisora. Me parece importante conocer las fortalezas, áreas de desarrollo de cada docente. ¿Cómo podemos hacer eso? Es un desafío que necesitamos conocer realmente cada docente, pero también luchar con algunas resistencias al cambio. Una maestra se queda pensando: resistencias al cambio de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Aquí podemos de la historieta destacar o rescatar, mejor dicho, dos puntos importantes. Que el cambio no solo puede ser o no solo debe ser de las maestras y los docentes frente a grupo, sino que el cambio debe ser también de directores y supervisores, y que el acompañamiento no es la vigilancia de la tarea docente, no es como esta lista de cotejo, de checklist de están o no haciendo las cosas. Luego, ahora sí entramos a las características de los docentes a su cargo. Aquí hay varios cuestionamientos y también te invito a que veas el video donde estaré explicando cómo obtener las características de tus docentes a cargo. ¿Qué disposición tienen las maestras y los maestros de su escuela a la formación permanente? ¿Qué habilidades y conocimientos tienes? ¿Cuáles son sus debilidades y limitaciones? ¿Qué dificultades se enfrentan en su práctica docente? Como directores o directoras, tienen información necesaria de las características de las y los docentes en su escuela para llevar a cabo acompañamiento pedagógico, o cómo podrían conocerlos. Esta es una pregunta muy importante. ¿Cómo podemos conocer las características de los docentes en cuestión a su práctica? Recuerden, el acompañamiento docente no es para ver cómo estás vestido, no es para ver si usas marcador magistral o cosas banales. El acompañamiento pedagógico tampoco es para ver si tiene una planeación, aunque sea comprada. No, el acompañamiento pedagógico es para que tú transformes la práctica siempre mejor y mejor, y cada contexto es diferente. Finalmente vamos a llegar a las estrategias. Ya que conoces las características de tus docentes, o realmente las conoces o las desconoces, creo que será cuestión tuya. Estoy seguro que las conocen. Van a establecer estrategias para un mejor conocimiento de las y los docentes que les permite llevar adelante un acompañamiento pedagógico. Aquí te dejo un video de qué son y por qué son estrategias de acompañamiento docente. ¿Qué hace a una estrategia que sea acompañamiento docente? Entonces aquí te lo dejo. Esto te lo dejo como un plus, pero también estaré dándote algunos instrumentos que te sirvan para conocer mejor a tus docentes. Y de esta manera llegamos a la última parte. Prepara tu quinta sesión. Revisa las orientaciones de las maestras y los maestros, es decir, de docentes, y diseña una presentación. Característica del Consejo Técnico pasado: ya no es una presentación para toda la zona escolar, solamente es una presentación. Y recuerda, aquí están todos mis enlaces a mis redes, y si quieres esta presentación totalmente editable, únete a mi canal, apóyame para el crecimiento del mismo, acá abajo en el botón unirte, y si no, la puedes descargar totalmente gratis en PDF en alexdube.com. Sígueme en todas mis redes sociales, no olvides seguirme también en mi grupo de WhatsApp y pues en todas mis redes sociales. Un saludo, un abrazo y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.